Vamos, antes de que por ahí Gustavo comience con el avance del ejercicio de la OCA, o digamos la versión 2 que hemos denominado, eh, yo quería hacerles algunos comentarios sobre los que hicieron la entrega, ¿sí? Si bien estuvieron muy bien las entregas, bueno, para nuestro gusto por ahí algunos medios pocos, acá ya somos 17, somos casi 15 personas y solo entregaron 8. ¿Alguno tuvo alguna dificultad? ¿Tuvo algunos problemas por el tiempo? Disculpe que te interrumpa, Darío. Sí, yo tuve un gravísimo problema. Estuve más de una semana y pico sin computadora y Okay. recién hoy la tuve y recién hoy instalé el Lazarus de vuelta. Ah, ¿el martes estuviste en la clase el martes? Sí, las clases asisto a todas, por celular, obviamente. Ok, bueno, está bien, está muy bien. Yo digo por las dudas que si lo habían entendido algo de lo que planteaban, ahora yo les quería comentar y hacerles algunos comentarios de algunas resoluciones. En general las que entregaron muy bien, digamos, desarrollaron bien lo que charlaron con las chicas el martes y avanzaron bastante con los que le habían quedado planteado para resolver, ¿sí? Es más, algunos tuvimos algunas entregas ese mismo día y otros entregaron hoy, algunos a la mañana, ¿está? Bueno, ahí estoy leyendo que también, digamos, algunos tuvieron problema de conexión y demás, y bueno, lo importante es que puedan avanzar y que puedan resolver. Y si tienen dudas, que consulten, ¿sí? Bueno, Perdón ahí, este, Darío. sí. Ahí, Ivana, vos le estuviste consultando, me acuerdo, en el foro a Lorena. Eh, Podrías mandarlo de última al ejercicio después por el foro comprimido, porque por ahí es más fácil que nosotros te encontremos el error que con las imágenes, ¿viste? Si no te acordás cómo comprimirlo, acordate que hay un video que armamos que está ahí. Así que, buenísimo. Sí, Entonces, sí, si sí, Lore Martín, te lo... yo se lo pedí por el foro que lo mande comprimido y Lorena, Buenísimo. Lorena quedó en verlo, me dijo que lo estaba mirando con ella. Listo, no dije nada. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, yo les voy a compartir una de las soluciones que están y decirle algunas cosas que tuvieron muchos en cuenta, algunos que no tuvieron en cuenta dentro de la solución y más o menos una puesta en común de las cosas que entregaron. ¿Sí? Yo voy a compartir. ¿Están viendo todo ahí? Muy bien. No sé, no importa de quién es este ejercicio. ¿Todos los demás pueden ver? Sí. Sí, se ve. Bien. Digamos, no importa de quién es el ejercicio, algunos ya lo habrá rescatado porque ve el resultado en color violeta, dirá, ese lo hice yo. Pero bueno, había un par de cosas interesantes que me gustaban mostrarles de distintas formas de hacerlo, ¿sí? Porque recuerden que, digamos, para una misma solución, varios podemos llegar de distintas formas al resultado que se está buscando, ¿sí? Es más, hay muchísimas variantes. Yo les voy a mostrar parte, digamos, de lo que han resuelto y cómo lo han resuelto. Con Lorena y Silvia habían logrado resolver la parte del dado, y vamos a ver, y les quedaba para resolver todo lo que era con la parte de moverse el personaje por el tablero del juego de la oca. ¿Sí? Todos usaron la imagen que ya tiene los obstáculos, que es lo que vamos a ver hoy en la segunda parte. ¿Está? Así que bueno, está bien. Silvia y Lorena también les habían dejado la misma carpeta de las imágenes compartidas, una que no tenía los obstáculos. ¿Está? Así que cualquiera de los dos es válida. ¿Sí? Y teníamos una imagen, que está asociada a un botón, en realidad es un botón que tiene asociado a una imagen, que vieron este nuevo objeto que no lo habíamos visto en la clase anterior,
que era el bit button, ¿sí? Que además de ponerle un texto, le podíamos poner una imagen. Y hacíamos el juego digamos, de cambiar y tener acciones cuando hacíamos clic sobre este tipo de botón. Bueno, la idea de lo que recordaba en la clase pasada era que acá cuando arrancaba, el personaje o el jugador aparecía en una posición inicial, en un lugar inicial, y de acuerdo al resultado del dado, que estaba acá en este label, se tenía que mover por los casilleros del tablero del juego de la oca, ¿sí? Ustedes hicieron hasta acá, hasta resolver, mostrar el resultado, utilizar este botón y mostrar el resultado de forma aleatoria, y les quedaba por ahí, era moverse dentro del damero, ¿sí? Eso estuvo muy bien. Les voy a mostrar parte del código que tienen ahí, de lo que habían resuelto. Todos arrancaron, porque seguramente lo vieron ahí, con una especie de inicializar, digamos, el formulario cuando se carga, cuando se inicia. Ahí les voy a mostrar. ¿Sí? En este caso, cuando se activa, ¿ven ahí? ¿El mejor? Sí, se ve. Bueno, que de acuerdo, digamos, a cómo se activaba el formulario, lo tenían que buscar en la posición inicial, ¿sí? Tenían que habilitar el botón del dado, y tenían que deshabilitar el botón de mover, ¿sí? Eso, digamos, es la parte inicial que teníamos dentro del formulario, es decir, esto lo tenemos que llevar a la posición inicial, girar un resultado, habilitar esto, dar un resultado, y después habilitar el botón mover, ¿está? Eso era una forma de inicializar las variables. Eso lo hicieron todos muy bien, todos lo hicieron, algunos lo hicieron, la mayoría lo hicieron con el Activate, con el evento Activate, que les sugirieron, que después estuve mirando el video, les habían sugerido esa opción. También lo pueden hacer cuando se crea el formulario, más de una opción de formas de inicializarlo, así que estuvieron muy bien. Y después, el evento, cuando hacíamos clic sobre el bit button que tenía la imagen del dado, tenía que generar un número y mostrar el resultado. También estuvieron todos muy bien, ahí estoy mostrando el código de ese resultado. Generaron muy bien los del dado, ¿sí? Con esto que también lo habían definido. Algunos no usaron el randomize, ¿sí? Muchos no usaron el randomize. Eso recuerden que como recomendación cuando generan números aleatorios, para que no comience siempre a generar números a partir de la primera semilla o muestra, digamos, que se tiene, es recomendable utilizarlo. No es que esté mal que no lo usen, sino lo que les sucede es que por lo general cada vez que ejecutan un random, arranca desde el mismo número. ¿Está bien? Esto es como que cambia esa acción. ¿Sí? Profe, Sí. te hago una pregunta. Yo usé el randomizer, pero siempre me empezaba, cuando yo jugaba, siempre me empezaba en el 4, no sé por qué. Ajá. Y bueno, ahí, ¿sabes? Depende de dónde lo hayas colocado el randomize. Abajo del dado, digamos. Dentro, acá está puesto dentro. O sea, así como está, pero en vez invertido. El dado, le asigno random, es arriba y el randomizer abajo. Claro, Claro. es al revés, ¿sí? Primero Ok. randomize, es como decís, voy a generar números, pero antes elegí desde cualquier lugar de donde comenzar. Si no, por lo general Sí. empieza a elegir desde algún lugar para comenzar. Digamos, técnicamente no sabemos, no está bien definido, pero es recomendable hacerlo antes de generar números al azar siempre. ¿Está bien? Ok, gracias. Como regla. Bien, entonces, hasta ahí está muy, muy bien, está bárbaro, y mostraban en el resultado, en la etiqueta, mostraban el número que generó. Hasta acá habían llegado más o menos, y lo que tenían que hacer era empezar a ustedes a trabajar sobre el evento de activar el movimiento del dado. ¿Está? Entonces, y acá había varias formas de hacerlo. En general, les voy a mostrar el código de este caso en particular. ¿Sí? No es que tiene que ser el único, porque si vieron las devoluciones,
la mayoría lo hicieron, algunos con diferencias, pero todos lograron el objetivo, que era mover el personaje o el jugador por el damero este. Voy a ver el código, y acá, bueno, acá viene lo que decía que habíamos que tener que hacer, que era deshabilitar el botón mover, y comenzamos a mover el jugador, ¿sí? Esto también creo que lo charlaron con las chicas, el tema de utilizar una forma de ir buscando las posiciones, ¿sí? Determinaron acá las posiciones que tenían, que cuántas posiciones totales eran, que podía llegar a caer el jugador dentro de la oca. ¿Se acuerdan? Eran 13 casilleros y con el inicio y el final eran 15. Bien. Son 13 casilleros que tienen así, con un casillero inicial y un casillero final, también, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hicieron la mayoría? Todos usaron de las entregas el case, para ver, de acuerdo a cómo giraba el dado, en qué casilla debería estar, posicionarse, a qué posición iría el jugador, ¿sí? Así que eso estuvo bien, digamos, como primera alternativa y solución. Y todos, en cada uno, de acuerdo a cada casilla que tenía que ir a parar el jugador, ¿sí? Deberían evaluar y indicar una posición. La posición del jugador, de la imagen del jugador, la modificaban a través de la propiedad top y left, que también la habían hecho al inicio, y todos pusieron muy bien de esta forma, de acuerdo al lugar que vayan a una posición, ¿sí? Se ve que estuvieron probando, identificando en qué posición estaba cada uno de esos objetos, porque esto, digamos, es, por decirlo así, de una manera manual. Cada uno escribió el valor top y escribió el valor left. ¿Está bien? ¿Sí? Todos, digamos, ven acá en el código, cada uno de acuerdo a cada una de las opciones, si caía en el casillero 5, era esta posición del top y esta posición del left. Si caía en el casillero 7, era una posición del top y otra posición del left, ¿sí? Iban cambiando las posiciones de acuerdo a dónde caía, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, hasta ahí, digamos, estuvo bien. Digamos, a nadie se le ocurrió por ahí crear una fórmula, como una fórmula para esto crearlo en forma, digamos, como si fuese una expresión, decir una fórmula, sumo tantos casilleros y eso, como en algún momento lo hemos hecho, lo que hicieron en el curso de introductorio con el Scratch para movernos dentro del damero, un juego era similar, pero bueno, lo importante es que todos identificaron qué propiedades hacer y cómo tener el valor, que seguramente movían la imagen y obtenían el valor para cada uno de esos casos, ¿sí? Así que hasta ahí está muy bien. Acá, por ejemplo, en este caso, en este ejercicio, considera hasta la posición 13. ¿Sí? Algunos hicieron una posición 14. ¿Qué sería la posición 14? ¿Recuerdan? Los que lo trabajaron. El final. El final, la posición final. ¿Todos concuerdan? ¿Sí? ¿Todos concuerdan? Sí, ponen en el chat. Bien, están poniendo en el chat, que sería la posición final. Bien. Sí, sí. Bárbaro. Bueno, hasta ahí, digamos, todo bien, de acuerdo a que cayera en cada uno, digamos, lo que voy acumulando, digamos, para encontrar la posición, de acuerdo al lugar que cayera, está muy bien, digamos, la posición que ustedes toman ahí. Y después está muy bien que pasen a una etapa final, que sería la posición 14, según lo que ustedes dicen. ¿Sí? La etapa final sería una posición 14, que sería pasar a ese lugar, cuando cae directamente ahí. ¿Sí? ¿Está? Entonces algunos optaron por la posición 14 y llegaron ahí. Hasta ahí casi todos tienen, digamos, el mismo tipo de desarrollo, casi todos desarrollaron y avanzaron hasta ahí casi igual. En el que mayormente encontramos diferencia es decir, ¿qué pasa con la posición 14? Que por ahí no sé si les quedó claro qué era lo que, en qué momento el jugador ganaba. ¿Sí? ¿Me siguen? Supongamos, si yo estoy acá en la posición 12, ¿sí?
4, ¿a qué posición iría? A la 16, pero no hay. ¿Y qué Al significa, final. ¿y qué significa la posición 16? ¿Significa algo? ¿Qué debería hacer si yo estoy en cualquiera de una de las posiciones anteriores y mi número del dado saca un número que es mayor a 14? ¿Qué pasaría? Acá pone Iván a la 14 o al final. Bien. Claro, yo también lo pensé así, como que si es más grande, no importa qué número sea, siempre quede en el final. Yo lo que tenía pensado es que, por ejemplo, si el jugador está en la posición 12 y, por ejemplo, tiene un número 3, tendría que rebotar. O sea, tendría que hacer 2 para llegar. Pero bueno, como no sabía cómo hacer eso, directamente le Está puse bien. como que llega al final. Claro, Eso o sea, creo que en ningún momento se había especificado que había que llegar hasta el final justo en la posición 14. Digamos, me imaginamos que si yo estoy en la posición 3 y saco cualquier dado que saque, ya sea del 1 al 6, es como que ya gané, ya avancé. ¿Sí? ¿Jugaron alguna vez este juego de la OCA? ¿Recuerdan en su infancia? Hay muchos juegos de Yo este no tuve estilo. infancia. Entonces, ¿esto qué pasa? Cuando uno llega ahí, aunque esté al último, digamos, a lo mejor no lo definimos nosotros si había que llegar sí o sí justo en la posición 14 o directamente ganar. Creo que la idea era que pasando el 13 ya llegaba al final y ganaba, es como que quedaba en esa posición. Entonces la diferencia fundamental de la mayoría de los ejercicios fue cómo resolver al 14. Algunos pusieron, si sale exactamente el 14, iba a la posición final, pero no consideraron si la posición era mayor a 14. No consideraron si era 15, 16, creo que hasta 19 más o menos, un valor razonable. Muchos no lo hicieron, algunos sí lo hicieron, ¿está bien? Entonces, recuerden, quienes no lo hicieron lo deberían considerar. Muchos lo podrían haber ser directamente, incluir la posición 14 y decir que llegaron hasta el final, o acá en este ejemplo algunos pusieron por el else del case, volvieron a hacer una pregunta, ¿sí? En este caso, digamos, si no ocurría ninguna de esas posiciones y la casilla era mayor a 14, lo llevaban hasta el final y los felicitaban al jugador, ¿sí? Esta opción está muy bien pensada y está muy bien trabajada con respecto a esto, ¿sí? ¿Se entiende? La mayoría, digamos, tuvo diferencia con respecto a eso. Lo importante en esto es que había que evaluar llegar a la última posición, o había que evaluar si estaban en casilleros previos, en cualquier valor cercano de esos, qué pasaba si me pasaba. ¿Está bien? O sea que podríamos trabajar también con 20 casilleros, en caso, por ejemplo, que sea el 14, que mande un cartel como que ya llegó al final, pero si supera, por ejemplo, que está el arco iris ahí 3, que sea, por ejemplo, la posición 15 y ahí, bueno, que rebote, digamos, pero haciendo 20 casilleros también podría ser. Sí, ¿cómo sería, digamos, en tal caso en la evaluación, acá en el case? O sea, seguiría, bueno, Habría que- 14, 15. Y si no, ¿cómo lo haría? O sea, Se haría puede- 14 hasta se- el... en el case se puede poner más de una Un posición. rango. Bien. Martín, vos ya sabés. Claro, le digo, ¿se acuerdan de que, o sea, se puede hacer un rango en el case, se puede hacer algo por el estilo, o sí tenés que poner 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, y así continuamente? Esto lo vieron el otro día con el profe, se puede poner Yo en mi caso de 13 usé eso. al 20, por ejemplo. Puse del 14 al 25, creo que había puesto, Sí, y los puntitos así, claro, exactamente. Eh, O sea, Es 14, para una que re sea buena entre el herramienta. 14 y el 20. 14 al 20 me indica que desde el 14 al número 20 le podría poner ahí. ¿Lo ven ahí ustedes? ¿Sí? No tiene que hacer sentido uno para el 14, otro para el 15, otro para el 16. Si tenemos que evaluar, podemos evaluar un rango. ¿Está bien? Más, Pero el rango no iría a partir del estamos- 15. ¿Cómo? ¿El rango no iría a partir del 15?
Sí, O sea, el 14 que especifique que llegó y a partir del 15 hasta el 20, sí, también, pero lo que haces en el 14 es lo mismo que haces en el 15, en el 16. Perdón, Darío. Sí. Tengan en cuenta que no está definido en el enunciado y nosotros buscamos una simplificación del juego. Silvia me contaba que hubo bastante por ahí discusión sobre cómo es exactamente el juego, que se gana cuando exactamente llegás al valor, y si te pasaste o estás penalizado o no te deja avanzar, digamos. Eso es muy cierto, está muy bueno si alguien lo pensó de esa manera. Lo que pasa es que agrega más complejidad al juego. Si uno lo piensa únicamente como una vez que pasé, no importa cuánto me pasé, ya gané, es esta solución que estamos pensando ahora. El resto de y los invitamos y nos encanta que puedan pensar otras soluciones, y esto que decía Iván entiendo que estaba pensando, bueno, el 14 bien, y después decirle, no sé, te pasaste, dejarlo donde estaba, digamos, hay que ver cómo se soluciona, pero los juegos en general, con todas estas condiciones, se vuelven como más complejos. Entonces la idea es tener como esta primera versión un poco con algún defecto, si lo podemos llamar así, o con alguna restricción menos, y después una vez que tenemos esta primera versión, después ya podemos, una vez que tenemos todo funcionando con los retrocesos y demás, o concentrarnos en esta parte de cuando ganó, podemos hacer un montón de cosas, agregar otra imagen que lo felicite, bueno, un montón de cosas, pero por ahí tienen que ver más con las mejoras que uno le quiere hacer una vez que terminó el juego para que sea realmente más interesante. Incluso, no sé, también podría estar el desafío de que por ahora juegue uno solo, pero podrían ser dos jugadores. Y eso también se podría hacer con con una relativa facilidad, pero con mucha más programación. Todas estas cosas se pueden mejorar, pero claro que implica mucho más programación. Por eso nosotros estamos pensando en esta situación un poco más básica del juego. Después lo podemos mejorar todo lo que quieran. Está bien. Sí, lo importante, por eso yo me detuve en esto, porque digamos, algunos no lo consideraron, y por ahí eso sí era importante considerarlo. Que después uno haya definido, como dicen ahí, bueno, algunos pusieron hasta el 25. Yo sé que lógicamente si estoy en el 14, más de 6 no me va a dar el dado, o sea, más de 20 no me voy a pasar. Pero tampoco está mal, ¿se entiende? Lo bueno que lo consideraron, ¿está? Estaría mal, y por eso hago hincapié en esto, es si no lo consideramos, si el juego por ahí no tener esa posibilidad que el valor caiga exactamente mayor, algo deberíamos solucionar con respecto a eso. Es como decir, ahora, si mayor, por lo menos te dejo lo mismo que si fuese en la posición 14, ¿está bien? ¿Se entiende? ¿Sí? sí, tengo una sola pregunta más. Sí. Con los intervalos de 14 a 20, ahí hay una posición específica, pero las demás, ¿dónde quedarían incluidas? O sea, está el top y el F, el 102 y Claro, 184, pero... si el número cae, Iván, ¿no? Sí. Si el número es el 14, si el número es el 15 que cae, si el número es 16, ¿a dónde va a ir a parar siempre? Usamos un if, entonces ahí ya... No, porque directamente, independientemente de... las mismas coordenadas, o sea, en la misma Claro, casilla. independientemente, ahí te muestro. Acá tiene que quedar siempre cuando sea o 14 o más de 14, ya llegó al final. ¿Me explico? Sí. Si pusieras otras cosas se te iría el diablo del tablero. Claro. Yo también lo que había pensado era que, por ejemplo, cuando llegara al final, que le pusiéramos un cartel, o sea, un show message que diga ganaste el juego, y después un botón que es el que lo reinicia el juego o una cosa así. No sé si también está bien o... Mira, acá en este código sí, acá pone un mensaje que es felicitaciones.
llegó, Claro, llegó. algo Pero así. volviendo a la pregunta, Iván, independientemente de que sea 14, 15, 16 o 20, la posición en que va a quedar final el jugador va a ser ahí, en este casillero de final, ¿se entiende? Por eso es una sola propiedad que tenemos que modificar esta, la del LED. Es esto solo. ¿Se entiende, Iván? Sí, y ese 112 y 184, ¿a dónde No pertenecería? sé si es el correcto o no. Ah, ok. No, ten en cuenta, Iván, que Darío para mostrarte modificó el 13. Ese lugar es el del 13. Sí, tal cual. ¿Sí? Ah, claro, sería la posición del 14, sería en ese caso. Exactamente. Si Ah, querés, bien, bien. Es esa le otra agregamos acá. 64-184. Claro, la de abajo sería. Ah, ok, ahora sí. ¿Está? Si sale 14 o 20, Lo que hoy yo justo les quería decir ¿está? Sería justamente esta. Que es que. quien hizo este desarrollo lo consideró más abajo, en esta Mm, parte. ¿Está? sí. ¿Se entiende? Si yo no hago el LELS, esto también sería como válido. Por eso le digo, esto es un ejemplo. Hasta acá, digamos, todos trabajaron en la misma orientación de la solución. Y en esta otra parte, digamos, algunos lo consideraron y otros no. Por eso el comentario era que había que tratar de considerarlo esta opción, de que independientemente del lugar, sea el 14 o mayor al 14, en este caso hasta el 20, alguien dijo 25, cualquiera de Mm, estos, la posición va a ser en la posición final. ¿Está bien? ujú. Que también, como decía, a lo mejor no estaba claro en el enunciado que tenía que llegar sí o sí hasta el final, pero más o menos, digamos, esto era, digamos, este objetivo final sobre esta parte del juego. ¿Sí? Sí. ¿Se entendió? Y bueno, y algunos muy bien, en este caso no, pero la mayoría de las entregas le pusieron un botón reiniciar. Ese botón reiniciar tenía las opciones iniciales de llevar al jugador al inicio y poner todo en cero, que estaba muy bien. ¿Está? Así que algunos avanzaron más y hicieron una opción de reiniciar. Así que bueno, nada, este era el comentario que yo le quería dejar de acuerdo a los trabajos que estuve mirando hoy. Son pocos, ahí algunos tuvieron alguna duda, alguna propuesta, pero no lo presentaron. Así que traten, bueno, para la próxima, un esfuercito adicional y presentarlos, por lo menos para que nosotros vayamos viendo por dónde vienen, ¿está bien? ¿Sí? Ir marcando Un- estas diferencias. De ahora en más, una cosita. donde cada uno de los programas es un código distinto, distintos los van a encarar de distintas formas. Nadie lo resolvió, pero hasta en algún caso podrían haberlo resuelto en lugar de un cake con diferentes if. ¿Sí? ¿Está? Que bueno. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? Así Gustavo avanza con el otro, con la otra parte. Yo les quería decir, Darío, de que esa herramienta del rango en el case, no sé por qué siempre se la olvidan, y es una herramienta re interesante, ¿sí? Porque se olvida, o sea, te ahorras los if. Los if que son los rangos, generalmente que son los más complicados, decir, si esto está entre esto y esto, o sea, y con el case es re fácil, dos puntitos y ya está. Sí, Entonces te ahorras eso, y es muy sencillo. también se podría haber puesto así, 14,15,16,17. Si quiero incluir esos valores solo, ponerle, por decir algo, ¿sí? Cosas así puntuales, en la misma que haga la misma situación, donde lo que yo tengo que hacer cuando sucedan o caigan en esos valores sea exactamente lo mismo. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, ¿alguna consulta más sobre esto? Así avanzamos con la otra parte. ¿Te dejo compartir, Gustavo? Bueno, igual si a mitad de camino se les ocurre algo, como siempre, adelante preguntando. Lo mejor que nos puede pasar es que nos pregunten. Tal cual, tal cual. Bien. Se hace más divertido. Igual, Gustavo, a veces nos hacen sentir como nuestra casa. Nadie nos escucha, pero bueno. Muy bien. Espera un cachito que...
Se me perdió la presentación. Acá la encontré. Bien. Entonces, nosotros esto lo tenemos resuelto de la primera parte de mover sin tener en cuenta las condiciones. Esa era nuestra primera parte. Y ahora se nos viene esta segunda parte del juego, que es en donde al mismo juego que teníamos antes, lo evolucionamos, empezamos a trabajar sobre otro aspecto, que son estas condiciones que había que ponerle para que ponerle un poco de picante al juego y que no sea solamente tirar el dado y avanzar. ¿Por qué lo resolvimos en dos partes? ¿Solamente porque no teníamos tiempo en la clase? ¿Qué les parece? Porque en esta parte se complejiza el ejercicio. Primero es como que vimos, bueno, cómo se mueve el jugador y ahora vamos agregándole más cosas. Bien, tal cual, Flor. Hay que pensar siempre cuando uno se acerca a cualquiera de los enunciados, sobre todo a partir de hace un par de enunciados para acá, que empezamos a meter más código. ¿Se acuerdan en la guía 1 que resolvíamos los ejercicios con una o dos líneas de código, una o dos sentencias, poner una imagen, al hacer clic en un botón, cambiar una imagen por otra, cuestiones más sencillas, apagar, prender, activar, desactivar botones, eran 3 o 4 líneas de código, pero ahora son muchas más. Entonces, y también eso implica, o eso viene de los enunciados un poco más complejos. Entonces, esto de enfocarse en una de las cosas del programa, aunque sea una cosa básica, y después ir incorporándole las otras condiciones o las otras dificultades que presenta el problema, a ver cómo las solucionamos, es una estrategia importante de resolución de problemas. Uno debería no enfocarse directamente en todo. Si nosotros no hubiésemos intentado enfocar en todo, incluso nuestro diseño, nuestro plan, hubiesen salido flechas para todos lados, y flechas de acá, y flechas de allá, y flecha del hombrecito, y flecha del dado, y flecha de mover, y flecha de resultado, y flecha del arcoíris, y flecha de la nube, de la estrella, y casi que nuestro plan hubiese sido algo caótico. Entonces, y capaz que no nos servía tanto y no nos decía mucho por dónde empezar. Entonces, está bueno empezar con una cuestión básica. Por eso les decía también, hay que definir, como es un juego, hay que definir cuándo se gana y cuándo se pierde. En este juego básicamente no hay muchas maneras de perder como está planteado, pero incluso podríamos plantear maneras de perder después también. Esto que decían del botón de reiniciar, a poco de uno empezar a probarlo, dice, pucha, lo tengo que volver a ejecutar a ver si me funciona para todos los casilleros y tengo que cerrar el programa y volver a ejecutarlo. Bueno, si ya lo hice, ya lo puse en el Activate o en el Create del formulario, bueno, pongo un botón que haga eso mismo y entonces puedo empezar a jugar, pero ya eso hay que empezar a agregar más código porque hay que poner visible el botón, o hay que activar el botón o desactivar el botón cuando juego, para que a mitad de camino no me vaya a apretar el botón del usuario y vaya a reiniciar todo. Entonces, todas esas cosas
son mejoras que se nos ocurren o que debiéramos enfocarnos una vez terminado al menos una parte. En este caso, nosotros subdividimos en grueso en dos partes, digamos, una que era el recorrido, que podía incluir, como ya lo marcó Darío, o debía incluir la parte de ganar, porque bueno, ¿qué hacíamos cuando se pasaba del lugar del casillero 13? Y entonces resolver eso, mínimamente eso. Si además, como mencionaron ustedes, se le ponía un cartel de ganar cuando pasó, bueno, ya teníamos algo más, ya una primera versión de cuando ganó el juego. Bueno, ahora tenemos esta segunda parte con los obstáculos. ¿Alguien quiere leer esta parte del enunciado? Yo sé que vos querés leer, Flor. Bueno, yo lo leo así, vos me lo decís, Martín. El juego tiene 5 obstáculos que se encuentran en casilleros y si existe una lista de obstáculos, acciones, cada uno de los obstáculos. Si la posición a la que llega está ocupada por un obstáculo, debe realizar la acción correspondiente en las listas de obstáculos acciones. Excelente. Bien, y la lista de obstáculos acciones es este recuadro que está acá, donde hay esta especie de nebulosa, Neptuno, una estrella, una nube y un arco iris, y con estas restricciones, con estas acciones que están acá, que es retroceder 2 casilleros, avanza 1 casillero, avanza 3 casilleros, nube hay tormenta, retrocede 3 casilleros, arco iris, fin de la tormenta, avanza al final del juego. Y la pregunta, como siempre, ya me imagino que se la deben esperar, es, ¿qué hay que hacer? exactamente. Y queda planteado además el desafío que la próxima vez lee Rocío, ¿no? Sí, la próxima será. Bien, tenemos que trazar un plan. Tiene razón, Iván, tenemos que hacer el juego de la oca porque por ahora lo único que hacía era un personaje que avanzaba, digamos, no tenía mucho juego. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Está bien planteado en general. Ya como habíamos planteado, está muy buena la respuesta de Iván, la tomo también en el contexto de que qué hay que hacer es el juego de la oca. Entonces, bueno, ya lo había planteado Silvia y Lorena la clase pasada, es lo primero que nos tenemos que dar cuenta, es que tenemos que hacer el juego de la oca y tendríamos que saber cómo se juega. Antonella dice, hay que hacer los 5 obstáculos que se encuentran en los casilleros ¿Eso fijos. qué Bien. implica, Antonella? Eso es un datazo, tal cual. Efectivamente. Recuerden que en esto de que sí está, y hay que hacer estas cuestiones asociadas a la acción que corresponde a cada una de las imágenes. Ahí Iván está describiendo alguna de los por ejemplo, el de remolino que retrocede 2 casilleros. Recuerden que el tema de agregar las imágenes, básicamente lo único que tenemos que hacer es cambiar el escenario, digamos. Teníamos un escenario sin obstáculos y ahora un escenario con obstáculos, pero no hay que agregar cada una de estas pequeñas imágenes porque ya están dibujadas en el escenario, digamos, no hace falta. Retrocede 2 casilleros,
va a la posición 1. Entonces, eso, nosotros ya sabemos cómo ubicar al personaje en la posición 1. Sí. Bien, entonces eso es un dato. Si ya lo sabemos hacer, prácticamente tenemos resuelto el primero y el segundo, el de Saturno, que Tiene que justo lo tengo va a tapado. avanzar un Sí, tengo casillero, me parece. perdón, acá lo Avanza tengo. un casillero. ¿Cómo? Avanza un casillero. Y entonces Tiene que ir a la posición 6. sabemos ir a la posición 6. Entonces, todas estas respuestas, claro. Ahí Agostina dice que le asignas top y left la posición 6, ya lo teníamos definido en términos de top y left, así que lo único que tenemos que hacer, que uno puede ir pensando, también Darío hablaba de los movimientos en función de una fórmula, etcétera. Hay que ver cómo uno lo planteó y si hay alguna forma de escribir menos código, alguna forma que se nos ocurre. Siempre volvemos con esta sugerencia. Una vez que tengan una versión que le funciona, entonces empezamos a pensar en si la podríamos hacer mejor. Con un if, Yo también lo había pensado con un if, no sé, a 5 que es yo un le if leído. sugiero, bien, y lo discutimos, como hicieron la clase pasada. Sí, respecto de cuando vayan a programar, Qué rápido. cuando vayan a programar, tengan en cuenta si quieren, pueden, lo que sugerí Iván, digamos, pueden hacer una copia del ejercicio de la carpeta con plan y entonces crean una nueva carpeta y comienzan a trabajar ahí, le pueden poner el mismo nombre, versión 2, eso hice yo, después ahora cuando mostremos el código fuente, o pueden si quieren trabajar sobre la misma, sobre el mismo ejercicio, total, el resultado final es uno solo. Si uno quiere hacer esa versión, bueno, puede hacerlo. Bueno, voy descargando lo que me vayan mandando y lo agrego. Voy a dejar de compartir, así espero sus planes, así los charlamos. Ya tenemos uno de la clase pasada que estaba, que uno de ustedes avanzó Sí, y... es el mismo que acaba de mandar Manu Caballo. Bien, acá mando Juli. Caballo. Caballo. Hay que mandar por, digamos, el plan ahora de las 5 casillas, o sea, Sí, hacerlo con lápiz. sí, con lápiz, con el Paint, con lo que quieran, con lo que ustedes se sientan cómodos para trabajar. Manu debe estar cansada que le digan mal el apellido, pobre. Pero, Manu, ¿lo tenés escrito vos como tu usuario con doble L? Pero debe sonar así, caballo, probablemente. Como algún ministro. ¿Se escribe con doble L?
Se escribe con doble L, pero se dice con una L porque es italiano. Caballo. Cabal. Con acento y todo. Para que vean que sabemos de todo. ¿Cuánto tiempo tienen, Gustavo? Y nos tomamos 10 minutos más, ya hace un rato que están trabajando, tipo, Y 10. y 10:15 el límite para arrancar. Aprovecho y me preparo el mate. Me pregunto, voy a hacer lo mismo. Voy a pausar la grabación. Si llega acá, entonces va a la casilla 1, o sea, es if, then, else. If, then, y lo que tenía que hacer. Así que esto de indicar, digamos, que en este caso directamente va a la casilla 1, ya no me tengo que volver en mi plan a pensar, bueno, no sé, acá si pongo le resto 2, cuando voy a mi programa tengo que ponerme a pensar qué era que le resta 2 y estoy en el 3, y entonces, bueno, era el 1. Bueno, es como volver a pensar, en base a mi plan, volver a pensar lo que ya había pensado en el plan. Pero acá está muy bien expresado esta idea de la solución, digamos, qué tengo que hacer. Si llego acá, me voy para este lado y listo. O sea, con eso solo hago la solución del problema. Muy bien. Bien. Acá, Rocía, se me fue una letra. Rocío. Había puesto en el chat que estaba almorzando. Si podía ser para lo último, Rocío. ¿Nos reemplazó Bueno, por el almuerzo? perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Bien. Ivana. Pobre Rocío. Bueno, es casi el mismo que yo había subido la clase pasada. No especifiqué nada nuevo, simplemente, bueno, los dibujitos, digamos, lo que ahora se va a complicar es cuando nos toque cada obstáculo de eso, y al costadito de cada uno le puse, bueno, qué tiene que hacer cada uno, si avanzar o retroceder. Después, bueno, está el botón del dado que habilita el botón mover, tira un número aleatorio del 1 al 6, donde dice resultado es un label que muestra el resultado del dado, el botón mover que va a deshabilitar el botón del dado y mueve al jugador. Nada más. Bien. Tengan en cuenta cuando arman los planes, independientemente de que acá estábamos con contrarreloj en algún punto y tiene también eso, digamos que yo lo completo con algo más de apuro que si lo hiciera tal vez tranquilo o un poco más tranquilo para resolver un problema con mis propios tiempos. Recuerden que los planes tienen que tratar de enfocarse o decirnos algo de la solución, porque si no, después nos obligan a pensar otra vez cuando esto que decía, después se va a complicar cuando lo tenga que programar. Se complica menos si yo acá pongo alguna idea, lo primero alguna cosa que se me ocurra de cómo se tiene que solucionar. No sé, podría ser, saco una flecha y digo, poner un if o lo que se me ocurra para resolver, para que después me ayude a resolver. Soy como yo mismo ayudándome después a hacer la resolución. Entonces es importante que tengan no solamente una descripción, que también está bueno porque nos
como que resume en este lugar todo lo que yo necesito, si no tengo que ir y volver, ir y volver, ir y volver. Flor. Hablando de flechas. Muy bien. Le puse muchas flechas. Bueno, Sí, pero yo los botones y todo eso no se los puse porque le puse al otro anterior. sí, O sea, tal cual era la idea esa. Muy bien. listo. Bueno, yo acá en cada uno fui como nombrando qué tenía que hacer. Por ejemplo, en el del remolino, cuando llega a ese punto, retrocede 2 casilleros, es decir, se va a posicionar en el casillero 1. En el del mundito, cuando llega al punto, eh, avanza un casillero y se va a posicionar en el casillero 6. Bueno, y todos dicen más o menos lo que tienen que hacer. Y lo que ahí no le puso es que, o sea, yo primero, cuando llego, en un cartel, en un showmate, me va a decir que hay un obstáculo y lo que tengo que hacer. Después de que me muestre ese casillero, va a realizar la acción. Bien, muy buena la descripción y ese tipo de cosas también la agregaría en el plan. Porque después cuando uno hace esto, se vuelve... Acá tienen la particularidad de que son todos parecidas las soluciones de lo que tenemos que hacer. Una vez que tenemos implementada cualquiera de estas, vamos a poder hacer las otras de manera similar. Acá el único problema es cuando uno lo va a probar, como es aleatorio, termina con el problema de que, no sé, soluciono la de esta El remolino. constelación, no sé. El remolino, le pongamos remolino, ahí está mejor. El remolino me tengo que sacar 3, entonces aleatoriamente o me da 1, me da 4, 3 no me da, nunca me da porque lo quiero probar y no me da. Entonces, bueno, eso es después todo un tema. Vamos a mostrar alguna, o después charlaremos alguna triquiñuela para hacer para poder probar nuestro programa sin depender de lo aleatorio o algunas ideas. Si no, lo tengo que programar todo para, para tener más oportunidades de que salga. Y si cuando logro que salga alguno me funcionó mal, tengo que hacer 5 modificaciones que capaz que son todas iguales porque son muy parecidas las soluciones. Entonces, esta idea de escribir algo y escribir casi todo lo que se me ocurra, insisto que espero que sus soluciones después, cuando no es que las tiene que entregar para nosotros, que cuando ustedes los hagan para ustedes mismos, escriban todo hasta que se les seque el cerebro y no se les ocurra más nada, entonces dejan de escribir el plan y se ponen a programar. Todo lo que se me ocurra que pueda, incluso, no sé, voy a programar y a mitad de camino de la programación se me ocurre, eso me prende la lamparita para otra cosa que me había quedado media pendiente, vuelvo al plan y lo tachoneo otra vez. Interactúen con su plan, porque es la forma de poder, de facilitarles mucho la resolución de los problemas, porque es la parte más difícil que tiene la programación, porque conocer cómo es la sintaxis de un if no tiene mucha complejidad. En algún momento, bueno, sí, tengo que tener en cuenta el punto y coma antes del else o cosas por el estilo, o bueno, bien escribir las condiciones entre paréntesis, tener algunas cosas, alguna vez puedo fracasar, me da un error, pero lo realmente difícil es hacer el plan, encontrar una idea y después poder asociar esto con las herramientas que me da el lenguaje, que son relativamente pocas. Bien. Micaela.
Yo lo pensé más o menos como lo vienen pensando todos. No le hice las flechas, pero creo que se entiende qué es cada cosa. Sí, No porque sé qué además le explicar. agregaste colores. Así. Muy bien. Sí, sí. Era para que no se mezclen más que nada. Explicaría lo mismo que los demás, que según en qué casillero caiga, es lo que tiene que hacer. Si cae en el 3, va a volver al inicio. Si cae en el 5, va a avanzar al 6, y así. Lo pensé con un if y también con un show mensaje. No lo puse ahí, pero lo pensaba hacer así. Bien. Sí, entonces, o sea, como cuestión general, no me quiero poner pesado y yo está bueno que su plan refleje, dice, lo pensé con if, eso podría, mira, acá hay un espacio en blanco, voy a usar if y show message. Con eso, acá en este espacio en blanco que tenía, podrías haber puesto eso en el plan y ya cuando ibas, después por ahí eso es una cosa que no sirve, pero en principio cuando tengo que iniciar a programar o por ahí cuando tengo que en alguna parte que voy avanzando, eso me termina de prender la lamparita para resolver el problema. Bien. Marcos, ¿querés Sí, acá estoy. explicarnos? Nada, tipo cuando llega a los casilleros, por ejemplo, el remolino, que que le aparezca un show mensaje que diga que retrocedió 3 casilleros y automáticamente se retrocede esos 3. Le pondría, por ejemplo, dentro el casillero del remolino que apenas llega ese, el IMG jugador vaya directamente a los 3 casilleros anteriores. Bien. Vos, Marcos, ¿tu idea es que haga el efecto de ir hacia atrás o directamente que salte? No sé cómo sería con el efecto, directamente que salte sería. Ah, ok. No, porque todavía para hacerlo el efecto, por la cantidad de cosas que saben ustedes, se puede llegar a volver bastante complejo de resolver. Bien, sí, que vaya directo. ¿Algo más? No, y bueno, con otros también sería lo mismo, que haga lo mismo, pero en diferentes formas. Por ejemplo, cuando llega el arco iris, que automáticamente aparezca en el final con un mensaje que ganó el juego. Bien. Vos también veo que pusiste un botón de reiniciar. Sí, porque tipo, no sabía cómo ponerlo, porque cuando me llegaba al final, no supe qué forma poner para que se reiniciara. Y nada, puse un botón. Sí, tal cual, sí. Muy bien. Igual lo parte que quería hacer, por ejemplo, que cuando el jugador ponele que se le faltan 3 casilleros y le toca un 6, que cuente hasta el casillero final y los del inicio, o sea, que vuelva a empezar el juego hasta que el dado le toque un botón que caiga justamente en el final, pero tampoco sube. Sí, eso son todas mejoras que se nos ocurren cuando pasan estas cosas. Digamos, uno podría pensar que llegue al final y que si se pasó, que retroceda tanto como se pasó. También. Digo, pero estoy pensando eso no porque sea la forma, o sino que se quede quieto. O sea, si vos haces el cálculo de estoy acá y no llegué a 14, no llegué a 14 si no es exacto el 14, directamente ignoro eso y le mandas un mensaje que diga el último tiro tiene que ser exacto o algo por el estilo. Sí. Así se puede, o sea, y se pueden imaginar varias soluciones, porque uno puede castigar al jugador por cómo salió el dado. Yo, la verdad que, si jugué el juego de la OCA, la verdad que no me acuerdo, pero independiente, si no, bueno, uno se puede tratar de ir buscar el juego de la OCA, si uno lo sabe jugar ya
o lo tiene. ¿Al Ludo nunca jugaste, Gustavo? Sí, sí, el Ludomatic, ese que se apretaba un amigo lo tenía, pero la verdad que muy no parecido. me acuerdo el final, digamos, de si era necesario sacar el número exacto. Yo creo que sí, porque si no se vuelve un poco tonto el juego. Está bien. Entonces, bueno, pero incluso, o sea, a ver, cada uno está programando el juego que quiera. ¿Quién le va a venir a decir algo? ¿Va a venir el señor Juan Carlos Ludo a decirle, no, usted no puede programar un Vale, juego si lo así? estamos creando nosotros. Claro, por eso, o sea, aparte, si no va a venir, le van a hacer un juicio por copyright porque ese juego ya existía. Bueno, entonces hacemos una modificación para que no está basado en el Ludo, pero no es el Ludo. Entonces, recargado. Claro. Entonces, bueno, tenemos estas particularidades que si nos presenta el desafío siempre está bueno. Entonces no supe cómo hacerlo. Esto que yo les decía por ahí, hacerse una copia de la carpeta una vez que ya lo tengo terminado, y a la carpeta le ponen el mismo nombre y le agregan, por ejemplo, versión 2. Y entonces abren la carpeta, abren el LPI y empiezan a toquetear. Si ven que se les rompió todo y ya les metieron mano un montón de líneas de código y no avanzan para nada, cierran el Lazarus, borran la carpeta, hacen otra copia y vuelven a pensar el plan, vuelven a meterle mano. No importa si en el enunciado lo dice o no lo dice, ya en este punto que estamos charlando de las posibles mejoras. Y aunque digo, bueno, pero si el enunciado no lo dice, ¿para qué me voy a poner a hacer algo que no dice el enunciado? Para aprender es la respuesta a eso. O sea, porque en esto que decía Marco recién, pensé en hacer tal cosa, pero no me salió, o no supe cómo. Bueno, pregunto cómo hace, quiero hacer tal cosa, alguien que me oriente, busco una solución, empiezo por algo chiquito. ¿Cómo podría ser? O sea, esta pregunta no se me había ocurrido a mí, yo también puse un botón en el mío para reiniciar, pero la pregunta de Marco que quedó ahí flotando es ¿cómo hago para que el juego vuelva a arrancar una vez que ya se termine? Ya. Si lo pensamos un poquito, alguna condición vamos a poder encontrar que directamente le ponemos un cartel y que diga, el juego se reinicia. Final del juego, vuelve a iniciar y dejas todo como estaba antes. Hay hay muchas formas de hacerlo y si hubiera una única forma de hacer un programa, no tendríamos tantos programas, por ejemplo, de procesador de texto, digamos, que bueno, si ya está el Word, ¿para qué quiero otro programa de procesador de texto? Bueno, hay otro montón de programas de hacer procesador de texto, y sin embargo la gente usa uno porque le gusta esta característica, usa otro porque lo puede descargar y usar de manera libre, porque usa otro porque está en la nube, o sea, cada cual, o sea, si hago exactamente la misma cosa, y voy a salir a competir con uno que ya hizo eso, pero si no, puedo ponerle mi toque. Bien. Claro, yo tenía pensado, por ejemplo, crear una variable de puntaje y cuando, por ejemplo, llega el remolino, que como retrocede 2 casilleros, disminuye 2 puntos, por ejemplo. Bueno, esa es otra cosa, la del puntaje. De hecho, muchas de las cosas que ustedes están diciendo acá, este ejercicio es de un ejercicio de parcial, que ¿Del año pasado? ¿Del año pasado? Sí. ¿Seguro? Ah, mira, no me acordaba. Y no, todas Iván, estas cosas que están diciendo fueron parte del parcial. O sea, este es el ejercicio base. Sí. ¿No? Y después, todas estas cosas que ustedes están diciendo son cosas que nosotros le agregamos después. Bueno, para el parcial tenés que agregarle puntaje. Para el parcial, el final tiene que ser exacto. Para el parcial, y 2 o 3 funcionalidades que ya no me acuerdo, pero habíamos trabajado de esa manera con este ejercicio. Entonces, estos desafíos que ustedes se plantean
también son parte de los ejercicios que uno puede hacer para mejorar este programa. Antonella, ¿andás por ahí? Vicky, bueno, yo también hice algo parecido, solamente que le agregué, por ejemplo, cuando cae en el obstáculo 3, le puse entre paréntesis -2, porque como es unir, le ponía casillero -2 y iba a ir al mix. Y así se contó con los obstáculos. Y después lo resolviste así, le restaste 2 a... Claro, le resté 2 y le puse la posición de a dónde iba a caer. Con en el 3 le puse casillero -2 y la posición del inicio. Bien, eso es una cosa que no habíamos, que no había surgido. O sea, nos hacíamos problema por cómo posicionar al personaje, ¿no? Pero esto del casillero en donde está, también lo que teníamos que tener en cuenta. Si bien capaz que estaba implícito en lo que estábamos diciendo, no había surgido explícitamente como ahora, porque si yo caigo acá, me muevo para acá atrás, dejo el monigote, el smiley ese, en la posición 1, pero adentro en el programa la variable sigue teniendo el mismo valor 3, después cuando saque el dado, en vez de moverse desde acá, se va a mover desde acá para allá. Entonces, esto es algo que también teníamos que tener en cuenta. Bien, muy bien, Anabela. Tenemos Ramiro. Bueno, yo hice algo idéntico a los anteriores. Después de hacer clic en el dado y después mover, si llega al casillero de la tormenta, retrocede 2 casilleros, o sea, va al casillero 1. Si cae en el casillero 5, avanza un casillero, o sea, el casillero 6. Si cae en el casillero 8, avanza 3 casilleros, o sea, el casillero 11. Si cae al casillero 9, retrocede 3 casilleros y queda en el 6. Si cae en el casillero 12, avanza al final, o al casillero 14. Básicamente lo mismo. Bien. Acá lo interesante es por lo menos me resulta muy interesante la forma en que se plantea sin ningún dibujo. Fíjense que acá hay otro plan que no tiene dibujo, que está escrito, y a esto nos referimos muchas veces con la forma en que cada uno de ustedes piensa las cosas, y algunos pueden llegar a ser más visuales, y entonces sí estar cómodo con hacer un dibujo y hacerle las flechas como planteábamos nosotros, y otros, como en el caso de Ramiro, pueden sentirse más cómodos escribiendo las cosas. Cuando uno se dice por ahí, desde algunas teorías de aprendizaje, que cuando uno escribe, cuando uno hace algo, fija un poco fija las ideas, o sea, tanto ya sea escribiendo o dibujando alguna cosa. Entonces, qué sé yo, muchas veces uno se tiene que acordar de alguna cosa y agarra y lo escribe en un papelito, porque dice, bueno, me tengo que acordar de tal cosa, lo voy a escribir porque me voy a olvidar, y después no hace falta. No hace falta el papelito, no hace falta nada, uno se termina acordando, o lo anota en la agenda y después se termina acordando sin ninguna agenda. Digamos, esto ha sido estudiado en algunos casos y tiene que ver con esto, con la forma en que
Nosotros, aparte, otra de las cuestiones que tiene esto es que al tener que escribirlo, traducen de nuestra propuesta, lo traducen ustedes a su propio lenguaje. Ustedes, digamos, estas son sus propias palabras, sus propios dibujos, sus propias ideas, y entonces hacen propio el enunciado. Empieza a ser de ustedes, en vez de ser un enunciado que le proponemos nosotros, ustedes se apropian de ese enunciado y empieza a ser un enunciado de ustedes. Algún problema que asumen ustedes cuando lo hacen así. Bien. Iván, lo puse igual, aunque esté desprolijo. Pedía que no lo podíamos, pero acá está. Bueno, Hacerse cargo. básicamente, bueno, seguí la misma lógica de los demás ejercicios. Tomé en cuenta solamente la modificación última de los obstáculos. Bueno, el remolino retrocede 2, Saturno avanza 1, la estrella avanza 3, la nube retrocede 3, y el arcoiris lo que logra es que llegue al final el jugador. Particularmente cuando yo hago la ejecución del plan de diseño, en un costadito siempre escribo las posibles propiedades que yo puedo usar como para desglosar el ejercicio. Entonces, en el botón mover, usé la propiedad, por ejemplo, top y left, lo aclaré ahí como que es la más central de todas, y que también se utilizaba la propiedad case, digamos. Entonces, con eso a mí se me hizo como una síntesis del ejercicio como para ir haciéndolo. Además, bueno, usar el random, al hacer clic en el lado y todo eso. Pero lo que más me focalicé fue en la última modificación, digamos. Bien, bien, bien. Bueno, acá tenemos también digamos, una mezcla un poco de las dos casos anteriores, en donde Iván escribe bastante las cosas que tuvo que hacer y está el dibujo, digamos. Para nosotros es muy importante que ustedes puedan plasmar este tipo de cosas antes de hacerlas, de llevar directamente al programa. Bien. Nos había quedado Rocío, ¿puede ser? O yo me estoy acordando mal. ¿Alguien se había ido a almorzar? Sí, Rocío se había ido a almorzar, por ahí sigue almorzando todavía. Acá estoy, acá estoy. Ahí Bueno. la bautizaste encima a Rocía, así que... Sí, pero ya le pedí disculpas, en ese momento no estaba. Vuelvo a pedir disculpas en el apuro. Bueno, básicamente lo que mandé fue lo de la clase pasada, solamente que le corregí algunas cosas, porque bueno, estaba almorzando y no había llegado a tiempo. Pero en el botón mover, básicamente el jugador se mueve lo que hace es moverse en el tablero, y cuando llegara a los obstáculos, sería por ejemplo que si llega a la tercera, digamos, obstáculo, que con un mensaje que diga que suman un punto también, y con que, por ejemplo, retroceda 2. Y después, bueno, lo mismo con los otros. Por ejemplo, en mi Saturno que avance 1, en estrella 3, y así con todos los demás. Bien, buenísimo. Entonces ya pasamos por todos, ahora sí lo puedo mover, perdón, toqué la pantalla y lo moví hoy. Como ven, en algún punto nosotros sabíamos que iba a ser un tanto repetitivo, como dijeron muchos. Yo pensé más o menos lo mismo que mis compañeros y demás. Acá está el plan en donde están todas las resoluciones, las propuestas, y nosotros también acá podríamos haber mejorado las dos
las dos no, las varias propuestas que tenemos por acá al costado, que solamente pusimos retroceder 2 casilleros, avanzar un casillero. Hubiese estado mejor mirando ahora los planes de ustedes, haber puesto esto de que eran 2 acciones, mover hacia atrás. Bien, Ivana. Que eran como 2 acciones, tanto mover el personaje hacia atrás, en el caso, por ejemplo, en este caso de retroceder 2 casilleros, podríamos haber puesto posicionar en el lugar 1 y también cambiar el valor de la posición del personaje o de la ficha. Entonces, creo que varios de los planes que presentaron estaban un poco mejor que este plan. Bueno, ahora la idea en estos minutos, 2 minutos, que nos quedan es plantear un poco una de las soluciones. Vimos que eran todas más o menos parecidas. Esperen que vamos a salir de aquí para ir al Lazarus. Un poco mejor. Bueno, como mencionaba Darío hoy, lo que van a ver ahora es, como Darío mostraba una de las soluciones de ustedes, lo que van a ver ahora es una solución que pensé yo. Entonces, puede que tenga alguna distancia con lo que cada uno de ustedes pensó. Básicamente, en esta parte del... mi variable se llama lugar, en vez de casillero, que vi que varios podían llegar a usar eso, hubiese estado... no se me ocurrió en ese momento, me gusta más la idea de casillero. Y el número que se genera para el dado se llama número aleatorio. Un poco. Después, del 1 al 6, yo no solo modifiqué el top, porque como el personaje arranca en la misma columna, entonces no tenía que cambiar el left, entonces directamente no lo cambié. Digamos, como criterio general, si uno ve que en todos los lugares aparece la misma información, entonces les comenté, no usé el left, básicamente tenía que ver con esto de que aparecía el left en todos los lugares con el mismo valor. Entonces uno, si tiene puede empezar a sospechar que lo podría quitar, digamos, porque ese valor aparece en todos los lugares igual. Después, fíjense que es prácticamente la misma solución. Yo lo que usé es, en vez de después del 13, usé un else, en donde posiciono el personaje, el jugador, ya le di como 40 nombres, de smiley, jugador, personaje, de todo. Bueno, en la posición final. Y después le pongo un mensaje que ganó, digamos, bastante escueto, porque el único ganaste. Y yo tengo, como les dije, un botón para volver a jugar que tengo que activar. Tengo que dejarlo visible, estaba invisible, lo muestro, y para que no pueda volver a apretar el dado y seguir sacando números, lo desactivo. Y después ese botón de jugar tiene más o menos lo mismo que uno pone en el on create, lo que tenía puesto en on create y en on
when on, me En falta el activation. activate, nunca me sale validate, no sé por qué. Bueno, acá lo único que hice yo, como ya les dije, es cambiar esta imagen que estaba sin los obstáculos, por esta que tenía los obstáculos. Es todo el cambio que hice hasta ahora. Y la idea entonces es trabajar sobre este obstáculo que funciona más o menos igual para todos. Entonces, tengo que venir a mi obstáculo 3, porque es donde iba a suceder la acción. Como yo no tengo tengo una sola sentencia, tengo que agregarle el begin para poder poner más de una sentencia asociada al 3. Entonces, por un lado, bueno, ahora no tiene por ahí mucho sentido que yo lo posicione en ese lugar, pero podría dejarlo. Y como se mencionó en casi todas las soluciones, o en varias de las soluciones, yo lo tengo que llevar, como tenía que retroceder 2, tengo que venir acá al 1. Entonces, el 1 implicaba el top en 115, y acá tendría que haber hecho esto primero, mover el jugador 2. Casillero 1, supongamos. Después, otra cosa que ahí se vio claro en el de Antonella, en el plan de Antonella, teníamos que también modificar el lugar, porque el lugar, al haberlo movido, ya no estamos en el lugar 3. Entonces, al lugar lo tengo que pasar a donde era que estaba, que era el 1, para que cuando empiece a sumar, sume en el lugar apropiado. Y lo probamos. ¿Y qué me dio? Claramente, me iba a dar 4. O me va a dar 2, me va a dar 4, no me va a dar 3. Así se hicieron las 10 y las 11. Vamos a probar de nuevo. 5. Bueno. Dejale habilitado el otro botón de reiniciar. Yo lo que les decía, sí, podría ser, está buena la estrategia de Darío. Lo que les decía es que nosotros en este lugar generamos un valor aleatorio, ¿no? Lo que podemos hacer es, para probar nuestro ejercicio, es directamente cuando entra a mover, obviamente que esto que queremos que tenga, que valga 3. Entonces, bueno, no estropeamos nuestro código acá donde funciona el aleatorio. Como esto es una cosa que pasa después, cuando venimos a mover, le pongo que se mueva en realidad hasta 3. Entonces, así puedo probar por lo menos mi primera versión, a ver cómo está. A ver si realmente se va para atrás, si funciona bien. A eso se le llama, lo que acabo de hacer se le llama ensuciar el código. Uno le mete código que no va, que no corresponde, con los fines de, con un fin específico, que en este caso es enterarme a ver si funciona. Bueno, entonces
juego con el dado, me dio 5, pero cuando apreté mover, como va a tomar 3, fíjense lo que pasó. Ahí tocó este y no vimos el cambio, se volvió para atrás. Una cosa que habían planteado varios que no hice fue advertir al jugador antes de moverlo, mensaje. Y entonces le puedo decir, y esto ahora nos va a permitir. Gustavo, preguntan ahí que tienen hambre, si se quieren ir a comer. Sí, tipo y media dicen que va a terminar la clase. Como yo ya comí. Ahí estoy, pongo esto y les muestro una cosa más. Igual como en la clase, los que se quieran levantar y irse, no tomamos registro de quiénes se van. Pero lo vamos a tener en cuenta. Claro, sí. No tomamos registro, pero nos acordamos. Tenemos memoria. Sí. Bueno, nadie me advierte que puse. La A te falta. Mensaje. Acá está. Bien, acá elijo el dado, da lo que quiera. Como yo al mover ya le puso 3. Ahí fíjense, se movió hasta acá, que fue antes del show mesa. Y me dice, retrocede 2 casilleros. Cuando le dé OK, va a venir para acá. Y entonces, ahora puedo volver a jugar con el dado. Me dio 2. 1, 2. Bueno, ahora justo lo voy a poder. Hay una cosa que no. Profe, una pregunta. Algo que tengo mal. Sí, Marco. ¿Lo usted agregó de lugar, lo agregó en una variable? ¿El qué? Perdón, Lo del otra vez. lugar, lo del lugar. ¿Qué lo creó en una variable o...? Sí, lugar es esto que indica en qué lugar está el jugador. O sea, cuando uno, que algunos le pusieron casillero. Casillero, hoy Manu, por ejemplo, trabajaba como casillero para saber dónde estaba y otros más. Ah, listo, está bien. Marcos, creo que lo usaste como casillero también. Sí, ahí está bien. Sí, No sí, entendí esa esto es parte. casillero. Sí, yo les dije que lo hacía con lugar. Entonces, ahí, bueno, me falta corregir alguna cosa que... No, hace bien lo que vos le indicaste, Gustavo, porque le ponés 3 cada vez que hace el dado. Y estaba en la posición. Tenés razón, ahora que estaba funcionando Ensuciaste el código y te olvidaste de cambiarlo. Te hiciste canchero, hijo. Sí, perdón, mala mía, con razón me quedé pensando, digo yo, ¿qué es lo que me...? Bien, no bueno. salió. Bueno, eso es la particularidad de estar cansado ya y hacer una cosa y después olvidarse. Digamos, esto de ensuciar el código tiene ese riesgo, digamos, de que si yo lo ensucio, después me tengo que acordar lo que hice, porque si no, capaz que lo interesante hubiese sido ponerle un cartel acá, esto hay que borrarlo o algo por el estilo. Bien. Bueno, entonces, esta sería la forma en que funcionaría casi que el resto de las cosas. Dependiendo de cuál, se tendrá que mover para uno u otro lugar. Tendrán que decidir también qué pasa, cómo llegan al final. Le pueden agregar puntos, pueden hacer lo que ustedes quieran. El juego es de ustedes. Y antes de tener, vamos a guardar. Les quería mostrar que Darío mencionó varias veces que hay varias formas de llevar adelante los diferentes códigos del dado, El case, de movimiento, el case.
Fíjense, yo acá lo tengo comentado, yo lo desarrollé en 3 formas diferentes, lo paso rápido, digamos, si después alguien está interesado se los pasamos, no hay problema. Hay una versión hice una versión con un if, acuérdense que el lugar es casillero, si ya ganó, digamos, hago esto de ganaste, y si no, pregunto por si es menor que 7, pregunto si es menor que 7, si es igual a 7 o si es mayor que 7, entonces acomodo en la columna 80, 136, el 192, y después lo ubico con el top en función de esta cuenta. 64, que es la posición inicial que yo le puse, más el lugar por 51, que es el valor que se mueve. Eso a lo que se refería Darío respecto de cómo de usar alguna expresión para calcular la posición. Después hay que ver si esto nos es tan interesante al momento de tener que hacer las otras cosas, porque después ahora vamos a tener que preguntar y vamos a tener que mover a los diferentes lugares. Capaz que esta otra versión con los números, en ese sentido va a ser mucho más cómoda. Después, con el case, también hice otra con los rangos que hablaba, que Martín también lo decía, hoy de usar los rangos, un case de 1 a 6 con esa misma fórmula. Después el 7, que es un lugar particular, lo puse con los valores numéricos, y del 8 al 13 usé la misma fórmula que antes, pero ahora restando. Entonces se va moviendo en función de dónde está. Eso solamente era para mostrarle algunas alternativas de otras formas de resolver el ejercicio en esa parte de los dados. Solamente era, con esa idea no es que ustedes tienen que resolverlo de esa manera, la forma en que lo están resolviendo está muy bien y es una de las maneras concretas de resolverlo. Solamente mostraba para que vean que hay otras alternativas que también se pueden usar y que si a alguno se le ocurrió usar un if, también podríamos usar varios if, eso es otra forma de resolverlo. Podríamos discutir después, cuando el programa esté terminado, si me resultó mejor una forma o más rápida o mejor que otra, o el programa funciona mejor o es más legible. Digamos, yo lo puedo leer mucho más fácil porque la lógica se entiende mejor. Podríamos sentarnos a discutir eso. Pero tengan en cuenta que a medida que van avanzando los ejercicios, ustedes se van a ir distanciando de sus compañeros, porque por ahí pueden ver que otro compañero lo resuelve de otra manera, y eso básicamente es por la lógica, por el plan que trazó y por la forma en que tiene de resolverlo, que va usando para resolver los ejercicios. ¿Preguntas? Vamos a tomarles una evaluación que varios de ustedes en algún momento preguntaban cómo íbamos a avanzar en eso. Estuvimos trabajando durante todo este tiempo, hace más o menos un mes que venimos discutiendo y trabajando sobre cómo vamos a llevar adelante la evaluación. Hay un acuerdo a nivel universidad, facultad, en que cuando volvamos vamos a tomar un examen presencial, un parcial presencial, vendría a ser el equivalente a lo que tomamos de segundo parcial nosotros todos los años, que incluye todos los temas, pero en el interín les vamos a ir tomando algunas evaluaciones utilizando los cuestionarios de Moodle con unas preguntas con respuesta en general de opción múltiple o de arrastrar para armar un pequeño código o de alguna respuesta numérica en función de valores que van asumiendo variables.
Básicamente de eso se va a tratar, unas 10 preguntas, y van a durar más o menos 1 hora, y van a ser el 28 del 5, el 28 de mayo, vamos a tomar un pequeño parcial centrándonos en entrada-salida. Vieron el trabajo práctico 2, todo lo que tiene que ver de cómo el usuario ingresa información con el edit y con el input box, y cómo el usuario, y cómo después el programa devuelve la información usando label y show message, centrado básicamente en eso, y en las operaciones, los contadores, en sumar, en restar, en dividir, en ese tipo de operaciones, todo lo que tiene que ver con la guía 2. Y después, el 4 de junio, le vamos a tomar uno similar de alternativa condicional. Así que la idea básicamente son cosas que ustedes vienen haciendo, así que no les van a ser para nada ajenas las preguntas ni difíciles, por lo menos por lo que estamos viendo que ustedes presentan en sus ejercicios. Así que son cosas, o sea, la función de conversión. Las dos respuestas son sí. Va a ser en el momento de la clase. Nosotros vamos a estar acá para que ustedes nos pregunten todo lo que quieran. Va a ser 1 hora, y en función de esa hora van a poder responder. Ya les digo, son 10 preguntas. Sí, puedo repetir la fecha. Ahí las dijo Muy Flor bien. igual, 28 del 5 y 4 del... Perfecto. ¿Viste? Flor es como multitarea. Sí, ayudante de cátedra, ya Muy lo bien. tenemos. Flor, anotá que ya pusimos los 5 ejercicios más difíciles. El 28, le respondo a Manu, el 28 del 5 serían 10 preguntas sobre los temas tratados en la guía 2. Sí. Entrada-salida, las funciones de conversión. Fíjense en el resumen, al final de la guía, tiene que ver con todas eso. esas cosas, básicamente. Y son de opción múltiple, o sea, no van a tener que programar en Lazarus y subir un programa, no. Son de opción múltiple. Y después, como dice Iván, pero Iván puso mal la fecha ya. Iván, no me metas ruido, era el 4. Fíjate lo que pone Flor. El 4 del 6, 4, anoten 4. El 4 del 6 es sobre alternativa condicional. El if y el case, las condiciones que explicó Claudio en el teórico, armar una condición, decir si esa condición es verdadera o falsa, si está bien escrita, si la sintaxis es correcta, si el if, qué pasa si le pongo un punto y coma antes del else, o cosas por el estilo. Bien. ¿Ese digamos que sería el primer parcial? No. En realidad, respondemos uno de a poquito. La idea es, no lo tomen exactamente como el primer parcial, la idea es que vamos a ir tomando pequeños parciales, o parcialitos le podríamos llamar, digamos, para ponerle otro nombre. Evaluaciones, sí. Sería como para tener alguna idea ustedes, nada más. Claro, porque en este momento para. nosotros no sabemos cómo van, básicamente. O sea, nosotros les prometimos, no le vamos a tomar un parcial hasta que volvamos presencial. En eso nosotros nos mantenemos, no somos una cátedra que se pisa los pies. Necesitamos saber cómo van ustedes, chicos, más allá de las clases que tenemos ahora. Entonces son pequeñas evaluaciones, donde, como dice Gustavo, arrastrar, poner sí o no, verdadero o falso, donde ustedes van a poner en juego cosas que son de la guía práctica 2 en este momento. Pero es muy sencillo, ¿sí? Si ustedes van al día con los prácticos y ya lo hicieron, no les van a resultar problemas. No está al nivel de un segundo parcial de introducción a la computación, ni tampoco capaz de un primero, es para saber cómo van, es tratar esos temas y empezar a evaluar cómo ustedes van, ¿sí?
No se Eh, pongan en pánico hasta la semana que viene de, oh, tengo que ponerme con todo. O sea, si ustedes siguen el ritmo normal, siguen avanzando y demás, van a ir bien, ¿sí? No se pongan como locos en ese sentido. También tengan en cuenta que nosotros vamos a tomar en cuenta los resultados que obtengan en los parciales. Es importante que los rindan. En principio, va a tener un impacto en el parcial que... Ahora te respondo, Antonella, no me olvidé. Va a tener un impacto sobre el parcial que tomemos presencial. En principio, vamos a... quienes respondan bien las preguntas, quienes tengan buenos resultados, van a tener menos actividades que hacer en ese parcial, porque la idea es que si nosotros vamos viendo que Juancito tiene todas las cosas muy bien, ¿qué sentido tiene volver a preguntarle exactamente lo mismo al final de la cursada de manera presencial? Así que nosotros vamos a tener en cuenta al momento de tomarles el parcial cuando regresemos estos resultados. Así que son importantes, como dice Martín, no se vuelvan locos. El hecho de que no tengan que programar, no, digamos, darles un enunciado como hacemos siempre y que tengan que devolver un programa o subir un programa, es algo que reduce la complejidad del parcial. Son preguntas más sencillas, y ya les digo, tienen en la respuesta, digamos, y tampoco son abiertas, con lo cual nosotros les preguntamos, digamos, ¿qué es una condición? Y entonces un espacio en blanco donde ustedes tienen que escribir. Nosotros hay una pregunta y abajo están las opciones, y dentro de las opciones está la correcta o las correctas. Entonces, Claro, sería como un multiple choice. Sí, Son múltiple choice, arrastrar, sí. Lo que digo es, al tener las respuestas, también eso te ayuda a orientarte en cuál va a ser la respuesta que tenés que dar. O sea, no es una cosa en blanco que yo le digo, bueno, ahora tienen que hacer un programa para, no sé, calcular el perímetro de una circunferencia, qué sé yo. Y entonces, bueno, ahí tiene que ponerse a pensar, a trazar el plan. Acá, digamos, es una cuestión bastante más sencilla. Nos va a servir a nosotros para saber cómo van, les va a servir a ustedes para saber cómo van también, y también va a tener un impacto en el parcial presencial. Sí. Vuelvo a lo de Antonella, que preguntaba sobre que no se vuelve hasta fin de año. Lo de las correlativas, hasta donde o sea, no hay ninguna legislación todavía, ninguna resolución sobre eso, pero las correlativas en principio están todas levantadas, digamos, nadie pierde el año, nadie va a tener problemas con eso, va a ver cómo, hay que ver, digamos, en función de cuándo se vuelva, cuándo se puede rendir las materias, pero todo ese tipo de cosas están siendo pensadas por las autoridades, también por sus representantes en los diferentes consejos que abogan por ese tipo de cosas, pero se están pensando, digamos, por ahora no hay novedades concretas porque tampoco se pueden tomar muchas decisiones si no se sabe cuándo se vuelve. Si finalmente si alguien dice, bueno, volvemos el año que viene, bueno, es una decisión. Si alguien dice volvemos en agosto, es otra decisión. Entonces, como eso no está, es muy difícil avanzar sobre alguna respuesta sobre cuál podrían ser las alternativas, pero con el tema de las correlativas no se hagan problemas, digamos, con eso, porque no van a tener problemas justamente con una cuestión que tiene que ver principalmente con la legislación, digamos, se resolverá entre las materias que son correlativas, diciendo, bueno, los chicos, nosotros nos juntaremos y digamos, bueno, mirá, en introducción vieron hasta acá, ustedes van a tener que retomar de por acá, va a tener que ser así, o sea, nos toca a todos hacer, o nos afecta
absolutamente a todos. A nosotros en el primer cuatrimestre con esto que no se sabe bien exactamente cuándo termina, a los del segundo cuatrimestre que no saben cuándo empieza, y a todos nos está afectando, a ustedes que tienen diferentes propuestas de cursada, diferentes propuestas de evaluación y demás, pero digamos, las correlativas particularmente que tienen que ver con algo más que se puede resolver con una resolución del Consejo, no te hagas problema por eso en particular. Tal cual. Lo que yo sé hasta ahora es que todo lo que sea correlativa, por ahora se extendió todo. Porque, o sea, no te pueden cancelar una fecha si ni siquiera saben si vamos a volver. Así que por ahora está todo extendido. O sea, y más con esta materia, o sea, si no sabemos cuándo vamos a cerrar la materia, es imposible saber cuándo empiezan las otras materias. Así que está todo en el aire, lamentablemente, eso queda así. Extendido, no se sabe. Así que Está perfecto, me pareció muy, muy buena la idea. Me gustó mucho. Bueno, me alegro. Les juro que está pensada y discutida, no sé, debemos haber discutido como 10 horas. Si sí, sumamos todas las cosas, no es una cosa que ayer nos juntamos y dijimos, che, ¿qué podemos hacer? Y tomémosle un multiple choice. Pasamos acá por Juli... muchas cosas. Vamos a publicar un mensaje en el foro de novedades, chicos, obviamente diciendo esto, de que la semana que viene hay parcial y todo eso, ¿sí? Así que no se preocupen que eso lo vamos a avisar por la gente por ahí. Acá había 19 personas, ahora hay 14 y se fueron, ¿sí? Así que eso lo vamos a avisar formalmente por el foro, obviamente, porque también hay un montón de personas que no se están conectando a las clases prácticas, están avanzando solo, se tienen que entrar de alguna forma. Y si ustedes saben de esas personas que están en contacto, por favor avísenle también de que vamos a tomar estas pequeñas evaluaciones. Así que, como dice Gustavo, que no panda el cúnico, dijo el Chapulín, porque son muy sencillas, muy, muy sencillas, y es para saber cómo vienen ustedes, porque, por ejemplo... Tampoco son tan fáciles. Obvio, sí, pero hoy en día, por ejemplo, si a mí me dicen, qué sé yo, cómo va, en el presencial nosotros les hacemos seguimiento y sabemos más o menos cómo va cada uno de ustedes. Ahora justo todos los que quedaron acá los conocemos, pero cómo va, qué sé yo, Pepito, y qué sé yo, no hablan las clases, no va a los teóricos, no va a los prácticos, no sabemos cómo van muchos de ustedes. Entonces necesitamos sí o sí empezar a tomar esas pequeñas evaluaciones para darles una mano a ustedes también en ese sentido. Así que bueno, eso sería todo. ¿Listo? ¿Corto? Así que bueno. Ahora sí.